Muy bien. Entonces, vamos a continuar con los tipos de potenciales o de señales que nosotros podemos encontrar. Porque para comprender cómo es que funcionan los receptores, el flujo de iones, entonces debemos de comprender que hay potenciales posinápticos que pueden ser excitatorios e inhibitorios. Entonces, igual que los graduados, ¿verdad? Entonces, el potencial posináptico se refiere a, a, a una señal, ¿verdad? A un estímulo. Y de hecho, aquí habla, ¿verdad, Tórtora? Que un neurotransmisor puede producir un potencial graduado excitatorio o inhibitorio. Acordémonos que los potenciales graduados son pequeñas desviaciones del potencial de membrana, ¿verdad? Entonces, estos potenciales graduados son previos a generar un potencial de acción. O sea, lo que debemos de comprender es que no todo estímulo va a generar o va a desencadenar inmediatamente un potencial de acción, ¿verdad? Lo que deben comprender es que normalmente son varios los potenciales que deben de suceder, varios potenciales graduados los que suceden para que se pueda desencadenar un potencial de acción. Pero los potenciales generan un cambio, ¿verdad? En el potencial de membrana en reposo. Entonces, hay de dos tipos. Perdón. Y el que tenemos aquí a la izquierda es el potencial posináptico excitatorio. Este potencial posináptico excitatorio dice que es el resultado de canales catiónicos, como el sodio, el potasio y el calcio, que normalmente, ¿verdad? Se da el influjo o la entrada de sodio más que de calcio o que la salida de potasio, ¿verdad? Pero cuando estos canales se abren y permiten la entrada de cationes a la membrana, entonces eso hace que la célula o la membrana se despolarice. Como ustedes ven acá, miren, de menos 80, debido al potencial posináptico excitatorio, la membrana llega a menos 60. Entonces ahí la membrana se ha despolarizado. Por eso es un potencial posináptico excitatorio, ¿verdad? Porque se acerca al umbral, pero todavía no llega al umbral, solo es un potencial excitatorio. Luego tenemos el otro tipo de potencial posináptico, es el inhibitorio. Ese es el resultado de la apertura de canales de cloruro o de potasio. Entonces, ¿qué produce eso? La hiperpolarización. ¡Qué barbaridad! Hiperpolarización posináptica. Y es inhibitorio. ¿Eso qué quiere decir? El ion cloruro es un ion negativo. Entonces, si se abren canales para ese ion negativo, ¿qué va a suceder con el potencial de membrana? Se va a hiperpolarizar, o sea que se va a volver más negativo. De menos 80 puede llegar a menos 90. Entonces eso es una hiperpolarización de la membrana. Miren, fíjense que me van a disculpar, pero voy a arreglar acá porque como acuérdense que después se las paso. Y de ayer, hiperpolarización. Yo repasé toda la presentación,
Y miren que siempre se me van. Hiperpolarización. Ahí, hiperpolarización. Y lo que vamos a hacer para que, ahí está. Ok, muy bien. Vaya, pues sí, continuemos. Entonces, ¿verdad? El potencial excitatorio despolariza la membrana y el potencial posináptico inhibitorio hiperpolariza la membrana o la vuelve más negativo. Entonces, ¿qué sucede si se abren muchos canales de potasio? Acuérdense que el potasio es más abundante intracelularmente, ¿verdad? Entonces el potasio va a tender más a salir que el que va a entrar. Entonces al final genera una hiperpolarización. Bien, ahora, ¿cuál es la estructura de los receptores de los neurotransmisores y los tipos que hay? ¿Verdad? Entonces, los neurotransmisores que libera una neurona presináptica, ya dijimos que se une a receptores de la membrana plasmática de la célula posináptica, como los que tenemos acá, ¿verdad? En la célula posináptica o en la neurona posináptica tenemos los receptores. Los receptores pueden tener uno o más sitios de unión, donde debe de unirse el neurotransmisor específico. O sea, que hay receptores que con uno se activan, pero hay receptores que se activan con dos neurotransmisores unidos, ¿verdad? Entonces, cuando el neurotransmisor se une al receptor correcto, se abre un canal. Y eso genera esa apertura del canal. Ya vimos que si son cationes o si son aniones, ellos van a generar potenciales posinápticos, ya sea excitatorios o inhibitorios en la membrana de la célula posináptica. Es decir, que van a cambiar, ¿verdad? El potencial de membrana en reposo por ese ingreso o salida de iones que el canal permite. Entonces, los receptores se diferencian en dos tipos, los ionotrópicos y los metabotrópicos, ¿verdad? Esos son los dos tipos de receptores de neurotransmisores. Y la clasificación es en base a la unión del neurotransmisor y el canal iónico. Es decir, en la medida en que estos dos componentes, el sitio en el que se une y el canal, si son parte de la misma proteína o son proteínas diferentes. O sea que en una misma proteína podemos tener la unión donde se une el neurotransmisor y el canal iónico. Pero hay el otro tipo de receptores que el sitio donde se une el neurotransmisor es uno, es una proteína, y el canal es otra proteína. Veamos entonces los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos es el cual el sitio de unión del neurotransmisor y del canal iónico son componentes de la misma proteína. Permítanme un momento, jóvenes. Permítanme. Voy a quitar el micrófono. Bien, continuemos. Perdón. Entonces, el receptor
Y permítame que quiero, ay, bueno, no le puedo dar pausa a la presentación aquí. El receptor ionotrópico es en el cual el sitio donde se une el neurotransmisor y el canal iónico son componentes de la misma proteína, ¿verdad? Entonces aquí en esta imagen tenemos el receptor ionotrópico, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá, vamos a acercar la imagen, que aquí tenemos el sitio de unión del receptor. Miren, aquí es donde llega el neurotransmisor. Está en la proteína, que la misma también es el canal, el cual se abre cuando el neurotransmisor está unido o cuando el neurotransmisor se va o se libera, el canal se cierra. Entonces, el receptor ionotrópico es el que tiene el sitio de unión del neurotransmisor y el canal en la misma proteína. Ahora veamos el otro tipo de receptor, el metabotrópico. Este receptor contiene un sitio de unión, pero carece de un canal iónico como parte de su estructura. Entonces, el canal iónico está acoplado separado por un tipo de proteína de membrana, denominada proteína G. ¿Eso qué quiere decir? Que entre la porción o la proteína que tiene el sitio de unión y la proteína que tiene el canal, hay una proteína más, que es la proteína G. Entonces son tres componentes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el metabotrópico, es el de este extremo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la proteína que tiene el receptor, la unión al neurotransmisor. Y esta que tenemos acá es otra proteína a la cual activa la proteína G, ¿verdad? O sea que la proteína G es la conexión entre el componente que tiene el receptor y el que va a ser o el que es el canal, ¿verdad? A veces la proteína G dice que puede abrir o cerrar directamente el canal, ¿verdad? O dice que la proteína G puede activar a otra molécula, a un segundo mensajero en el citosol, y que este a su vez abriría o cerraría el canal iónico, ¿verdad? De estos, aquí tenemos otra diapositiva más adelante cuando vemos los neurotransmisores. Perdonen que pase así rapidito, pero quiero que vean aquí en esta parte de abajo, porque aquí la acetilcolina trabaja así, como en un receptor metabotrópico. Entonces ven ustedes acá, miren, que aquí está el receptor, en donde la acetilcolina se une, y aquí tenemos la azulita, que es la proteína G. Entonces, cuando la acetilcolina se une al receptor, la proteína G activa el canal que tenemos aquí a la par, que es un canal para iones de potasio. Entonces, aquí la proteína G directamente abre el canal, o puede ser que la proteína G active a otra sustancia y esa es la que va a habilitar el canal. Perdonen que voy a pasar rapidito nuevamente para llegar. Entonces, esos serían los tipos de receptores que hay. Dice que los neurotransmisores inhibitorios, como el que vimos ahí en ese caso, lo de la acetilcolina, abren canales potasio, ¿verdad? Y como el potasio sale de la célula, entonces genera potenciales posinápticos inhibitorios, ¿verdad? Porque se hiperpolariza. Pero también deben de tomar en cuenta de que a veces
el neurotransmisor va a provocar efectos diferentes dependiendo del receptor en el que se una. Y de hecho, ahí en esa imagen de tortura que la vamos a volver a ver después, la que había puesto, la acetilcolina puede provocar potenciales sinápticos excitatorios, pero también provoca potenciales sinápticos inhibitorios, dependiendo del canal en el que se une. Bien, ahora, ¿cómo se eliminan los neurotransmisores? Porque los neurotransmisores no pueden permanecer eternamente, ¿verdad? En la hendidura o en el receptor, porque entonces, cuando eso sucede, las neuronas se mueren. Primero, se eliminan por difusión. Esto quiere decir que los neurotransmisores, como las hendiduras, no son cerradas. Entonces, los neurotransmisores difunden hacia afuera de la hendidura sináptica. Entonces, estando lejos, ya no pueden ejercer ningún efecto. Luego sufren también degradación enzimática, que los neurotransmisores son inactivados a través de las enzimas, ¿verdad? Las enzimas están en la hendidura y entonces separan los componentes que forman el neurotransmisor. Y lo otro es la recaptación celular, que muchos neurotransmisores son transportados activamente hacia el interior de las neuronas que los liberaron. Eso es la recaptación, lo que vimos en la animación, ¿verdad? Que los neurotransmisores regresan al bulbo sináptico, al bulbo terminal. Y otros neurotransmisores son transportados hacia células gliales adyacentes, que esa es captación, pero que ellas las vuelven a poner disponibles, ¿verdad? A las neuronas. Muy bien, continuamos. Entonces, como estamos hablando de los estímulos que llegan a las neuronas, ¿verdad? Estos estímulos pueden tener sumación. ¿Y qué es la sumación? Es el proceso por medio del cual se suman los potenciales graduados. O sea que dos potenciales graduados pequeños se pueden sumar y graduado grande o mayor. Y hay dos tipos de sumación. La sumación espacial, que es la sumación de potenciales posinápticos en respuesta a estímulos en diferentes localizaciones de la neurona posináptica, pero que son al mismo tiempo. Diferentes localizaciones al mismo tiempo. Como el ejemplo nuevamente de la votación por internet en la cual varias personas votan por sí o por no. Diferentes personas en diferentes lugares están votando por la misma respuesta. Entonces es sumación espacial. Obviamente, ¿verdad? Todos los votantes que pongan sí llegan a sumar, ¿verdad? El sí. Y todos los que votan no llegan a sumar eso. Entonces, obviamente el resultado depende de quién gana, ¿verdad? Quién tiene más, quién es más grande. Entonces, similar va a ser lo que recibe una neurona. Entonces, la sumación espacial la podemos ver acá, en este caso, en la cual dos neuronas presinápticas, la 1 y la 2, están estimulando al mismo tiempo en diferentes localizaciones, en diferentes dendritas, a la neurona posináptica, ¿verdad? Ahora, como ustedes pueden ver, la neurona 1 puede hacer un potencial aislado pequeño y la neurona 2 puede hacer un potencial aislado pequeño también en diferentes momentos. Mire, una fue al 1 segundo y la otra fue al 20 milisegundos. Pero, ¿qué sucede si las dos neuronas empiezan a generar impulsos al mismo tiempo?
Si hay muchos impulsos al mismo tiempo, estos llegan a sumar. Y la sumatoria puede ser tal que pueda llegar al nivel umbral y por lo tanto generar un impulso nervioso en la neurona postsináptica. Entonces, estos estímulos, el que vemos aquí del 1 y el 2, estos estímulos serían potenciales postsinápticos. Son potenciales graduados. Aquí en este caso son excitatorios. Pero ven que sí, son de dos sitios diferentes o dos neuronas diferentes, pero son al mismo tiempo, esos potenciales se pueden sumar. Muy bien, esa es la sumación espacial. Ahora vamos a la sumación temporal. Esta es la sumación de potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que se dan en la misma localización, pero en diferentes momentos. Misma localización, diferentes momentos. Por eso la sumación es en el tiempo. Es decir, que son señales que le llegan rápidamente y sucesivamente. Entonces, ustedes pueden ver, vaya, que aquí una neurona presináptica en un solo punto estimula, en la misma localización, estimula la misma neurona postsináptica. Entonces hace un estímulo a las 5 milésimas de segundos. Hace otro estímulo a las 20 milésimas de segundos, ¿verdad? Los estímulos son separados, se genera un potencial excitatorio, pero la membrana vuelve a su potencial en reposo, ¿verdad? Porque el estímulo es separado en el tiempo uno de otro. Pero puede llegar un momento en que los estímulos de esa misma neurona sean más rápidos, sucesivamente uno después de otro. Entonces, ¿qué sucede? Que el potencial de membrana no llega a su potencial del reposo, sino que cada potencial siguiente va sumando al anterior. Entonces, el potencial se va despolarizando más y lo que puede llevar al umbral. ¿Pero por qué? Porque la señal es más frecuente, ¿verdad? Es rápida una señal después de la otra. Esa sería la sumación temporal. En el laboratorio de fisiología, que van a evaluar hoy, ¿verdad? Vimos cómo estos diferentes estímulos en la neurona causan diferentes efectos en el músculo, ¿verdad? Vimos que en una sumación espacial, con esta sumación de estímulos en diferentes puntos, aquí lo que hicimos fue que aumentamos la intensidad de la señal, entonces hubieron más bulbos activos, por tanto más fibras activas. ¿Qué fue lo que logramos? Logramos ir activando cada vez más fibras, reclutando fibras, ¿verdad? Entonces el músculo llegaba a tener contracciones máximas, ¿verdad? Llegó a generar las contracciones más fuertes porque aumentamos la intensidad, se aumentaron, por lo tanto, los sitios en los que se estaba dando el impulso, entonces se aumentaron la cantidad de fibras musculares estimuladas, ¿verdad? Entonces, eso sucedió en la sumación espacial. Ahora, ¿qué sucedió en la sumación temporal? Ahí se aumentó la frecuencia de un ciclo por segundo a 20 ciclos por segundo, ¿verdad? O no sé si eran segundos o milisegundos, pero
yo creo que es por segundo. Entonces, aumentamos la frecuencia del estímulo y ahí lo que logramos fue una tetania, ¿se recuerdan, verdad? Porque, ¿qué pasó? Similar a esta curva, el músculo ya no se relajaba, sino que tras una contracción no se relajaba, sino que empezaba otra contracción y otra contracción. Entonces, el músculo comenzó a mantenerse contraído todo el tiempo de la estimulación y a no relajarse. Esa es la tetania, ¿verdad? Que el músculo se mantiene contraído. Entonces, eso es resultado de la sumación temporal. Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Estas son las formas en las que se suman los estímulos que reciben las neuronas postsinápticas. Ahora, estas sumaciones tienen diferentes efectos. Todos estos potenciales que se suman, excitatorios o inhibitorios, pueden generar respuesta. O sea que, como ustedes pueden ver aquí en el esquema, una sola neurona puede tener sinapsis con múltiples neuronas presinápticas. Algunas de estas neuronas le van a dar señales excitatorias y otras inhibitorias. Entonces, en la neurona postsináptica se generan potenciales postsinápticos excitatorios y potenciales postsinápticos inhibitorios. Entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Cómo es que responde la neurona postsináptica? Bueno, puede haber tres resultados. Potencial postsináptico excitatorio, impulso nervioso y potencial postsináptico inhibitorio. No, perdón. Pues aquí mismo lo vemos. ¿Cuándo es que el resultado es potencial postsináptico inhibitorio? Es si los efectos excitatorios totales son mayores que los inhibitorios, pero sin alcanzar el umbral. Entonces, un siguiente impulso, un siguiente estímulo puede generar un impulso nervioso con mayor facilidad por medio de la sumación. Entonces, ustedes pueden ver acá, en este caso, las rojitas son neuronas que dan impulsos excitatorios. Entonces, las tres están enviando impulsos excitatorios, la 1, la 3 y la 5 son las rojitas, con los puntos rojitos, los neurotransmisores rojitos. Entonces, si estos predominan más que los inhibitorios, que en este caso solo son dos los inhibitorios, que son los moraditos, entonces la membrana puede tener potencial postsináptico excitatorio, es decir, que despolariza la membrana, pero no llega al umbral. Entonces, ¿qué sucede? Si después de haber estimulado las tres, otra de ellas vuelve a estimular, entonces es muy probable que se genere un impulso nervioso. Y ese es el segundo efecto, que se genere un impulso nervioso. ¿Cuándo se genera un impulso nervioso? Si los efectos excitatorios totales son más importantes que los inhibitorios totales y se alcanza el umbral. Entonces ahí se disparan uno o más impulsos nerviosos o potenciales de acción, ¿verdad? Entonces, si estos potenciales postsinápticos, o si todas las neuronas que excitan empiezan a enviar neurotransmisores de tal manera que la membrana llega al umbral, entonces se va a generar un potencial de acción. Y la otra posible respuesta es el potencial postsináptico inhibitorio.
Imaginen si hubiera otra neurona o dos neuronas más que son moraditas, que están enviando señales inhibitorias. Entonces, los efectos inhibitorios totales serían más importantes que los excitatorios. Entonces, ¿qué sucede con el potencial de membrana? Se hiperpolariza, se vuelve más negativo. Entonces, el resultado es la inhibición. Por eso es un potencial posináptico inhibitorio. La célula estaría menos capacitada para generar un impulso nervioso. Entonces, dependiendo de cuáles son los estímulos que predominan, así es si la neurona desarrolla un potencial de acción o no. Entonces, tienen que comprender que las relaciones entre las neuronas son complejas, ¿verdad? Las sinapsis no son de una a una, ¿verdad? Entonces, y ya vamos a ver más adelante que mientras más es complejo lo que hacemos con nuestro cerebro, la sinapsis es más compleja todavía, ¿verdad? Entonces es importante que comprendan que de todas las señales que recibe la neurona, pueden haber señales que la excitan, pueden haber señales que la lleven al impulso nervioso o pueden haber señales que la inhiban. Aquí hay una aplicación clínica, ¿verdad? Que ¿por qué son importantes las neuronas inhibitorias? Es porque si en dado caso las neuronas encargadas de inhibir son bloqueadas, como aquí las células de Renshaw que liberan el neurotransmisor glicina, que es inhibitoria para las neuronas motoras somáticas. Entonces, si estas células ya no están, entonces la aferencia inhibitoria de las neuronas motoras ya no está, entonces los músculos se contraen sucesivamente, ¿verdad? Lo que puede generar enfermedades. Por ejemplo, dice que esto puede suceder por un veneno que se inhibe a las células inhibidoras, ¿verdad? Se pierde esa inhibición. Entonces dice que todos los músculos esqueléticos, incluso el diafragma, se empiezan a contraer completamente y permanecen contraídos. Entonces, si el diafragma no se relaja, no se puede respirar, ¿verdad? No se puede hacer la expiración. Entonces se da la asfixia. Muy bien. Pasemos ahora a los neurotransmisores. Ya vimos los receptores, ahora vamos a ver los neurotransmisores. Y es que, como ustedes ven acá, hay alrededor de 100 sustancias químicas conocidas como neurotransmisores o que se presume que son neurotransmisores, ¿verdad? Algunos se unen a receptores específicos y actúan rápidamente abriendo o cerrando canales. Otros son más lentos, ¿verdad? Porque trabajan a través de segundos mensajeros e influyen en relaciones químicas intracelulares. Y el resultado de cualquiera de los procesos que active el neurotransmisor, pues va a ser excitación o inhibición de la neurona, ¿verdad? Ahora, también muchos neurotransmisores actúan como hormonas. ¿Y por qué son hormonas? Porque son liberadas a la sangre por células endócrinas distribuidas en distintos órganos del cuerpo. Y dentro del cerebro también hay neuronas, hay células neurosecretoras que también secretan hormonas. O sea que el neurotransmisor, digamos, que ellas liberan, llegan a actuar como hormonas porque se van a la sangre y van a afectar a células que están lejos del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, hay células neurosecretoras que secretan las hormonas que estimulan la tiroides. Ustedes saben que la tiroides está en la parte anterior del cuello, ¿verdad? O digamos así, del esternón. Entonces, esa hormona viaja. O hay otras hormonas que son liberadas en el cerebro y que van a los órganos reproductores.
¿verdad? Entonces, esos son neurotransmisores que se liberan como hormonas. Aquí tenemos las fórmulas químicas de ciertos neurotransmisores. Aquí este azulito, el celestito es la acetilcolina, que es el que hemos visto, ¿verdad? Pero hay varios aminoácidos, el GABA, glicina, el glutamato. Luego tenemos las aminas biógenas, que es la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. También tenemos la histamina. Tenemos los neuropéptidos, que ustedes ven que estas ya son moléculas más grandes, ¿verdad? Como los péptidos opioides y las taquicininas. Vamos a ver algunos de estos. Entonces los neurotransmisores, como son bastantes, se pueden agrupar o formar dos grupos. Los neurotransmisores de moléculas pequeñas, que ahí tenemos la acetilcolina. Los aminoácidos que son solitos, que vimos dos, ¿verdad? El GABA, el glutamato, pero hay otros. Hay otros aminoácidos, ahí también está el aspartato, el ácido gamma aminobutírico y la glicina. Y luego están las aminas biógenas, que dijimos que eran la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, y la serotonina. Está el ATP y otras bases úricas que también funcionan como neurotransmisores. Y tenemos el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos son gases que funcionan como neurotransmisor. Y tenemos los neuropéptidos, que dijimos que son neurotransmisores más grandes. Y ahí está la sustancia P, las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, la colecistocinina, que es esta CCK, hormonas del hipotálamo, inhibidoras de la angiotensina 2. Y como vemos, son más de 100, pero aquí vamos a ver unas cuantas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la acetilcolina, ¿qué es lo que deben ustedes de comprender de cada neurotransmisor? ¿Verdad? En este caso, aquí que estamos iniciando a ver estos neurotransmisores, deben de entender, ¿verdad? ¿Quiénes lo producen? ¿En dónde actúa? ¿Quiénes lo producen? Nos da la idea de dónde actúa, si en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y cuáles son sus efectos. Y entonces, en el caso de la acetilcolina, estas son liberadas más que todo, porque dice muchas neuronas del sistema nervioso periférico, pero algunas en el sistema nervioso central. Entonces, digamos que actúa en ambos sistemas, pero más en el periférico. Entonces, puede ser excitatorio en ciertas sinapsis, como en la unión neuromuscular, ¿verdad? Porque provoca la generación del potencial de acción muscular, porque abre el canal para el sodio. Aquí tenemos aquí arribita, aquí tenemos la acetilcolina, este es el receptor ionotrópico para la acetilcolina que está en la placa motora. Entonces, el receptor también es un canal para el ion sodio, para que el ion sodio pase, ¿verdad? Al interior. Entonces, en ese caso, la acetilcolina es excitatoria, pero la acetilcolina también puede ser inhibitoria cuando se une a receptores metabotrópicos que están acoplados a proteínas G y que abren canales potasio. Entonces, el ejemplo que vimos anteriormente del receptor metabotrópico, esta es la acetilcolina, que activa la proteína G cuando se une a su receptor, y la proteína G hace que se abra un canal potasio. Entonces, ¿qué sucede acá? El potasio sale de la membrana, entonces el interior se vuelve más negativo, entonces se polariza más, entonces por eso es inhibitorio. Entonces, en el caso de la acetilcolina, disminuye la frecuencia cardíaca por su acción en las sinapsis inhibitorias que establece en las neuronas parasimpáticas del nervio vago, ¿verdad? Entonces, por eso es que disminuye la frecuencia
cardíaca, ¿verdad? Porque abre los canales de potasio y vuelve más negativa la membrana. Entonces, aquí en este caso, miren, en este cuadrito les da el nombre del receptor, que es la acetilcolina, que está formado de glucosa y colina, por eso dice precursor. Son las sustancias que lo forman. Ahora, en el caso del receptor este de muscarínico y nicotínico, realmente vamos a ver esa clasificación cuando veamos el sistema nervioso autónomo. Porque la acetilcolina es un neurotransmisor de la división parasimpática del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso autónomo que es periférico. Por eso es que la acetilcolina es mayormente utilizado por el sistema nervioso periférico. Por eso es que quienes lo sintetizan, los nervios parasimpáticos y algunas células del sistema nervioso central, en neuronas, ¿verdad? Entonces, lo que provoca la acetilcolina, contracción muscular en la unión neuromuscular, porque la excita, ¿verdad? Ya vimos que regula la función cardíaca, también regula la motilidad gastrointestinal y secreciones glandulares, ¿verdad? Que estas funciones las vamos a ver mejor cuando veamos el sistema nervioso autónomo. Pero ahorita, ¿verdad? La acetilcolina predomina en el sistema nervioso periférico, participa en la unión neuromuscular y su efecto es excitatorio y también puede tener un efecto inhibitorio, ¿verdad? Cuando se une al receptor metabotrópico. Ahora, los aminoácidos. Varios aminoácidos actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central. Aquí vamos a ver dos, miren. El glutamato o el ácido glutámico y el aspartato o el ácido aspartico. Estos poseen efectos excitatorios. Y noten en dónde. Casi todas las neuronas excitatorias del sistema nervioso central. O sea que glutamato y aspartato se liberan en el sistema nervioso central y son excitatorios, ¿verdad? Entonces dice que la mitad de las sinapsis en el encéfalo son a través del glutamato, o sea que excitan, y abriendo canales catiónicos como el sodio. Entonces, ¿qué producen? Potenciales posinápticos excitatorios. Ahora, estos otros aminoácidos, el ácido gamma aminobutírico, que es GABA, y la glicina, estos tienen un efecto contrario. Miren, son inhibitorios. ¿Y ellos en dónde actúan? Ellos, bueno, el GABA está limitado al sistema nervioso central, donde es el neurotransmisor más frecuente. Y en la médula espinal está presente la glicina. Entonces, sus efectos inhibitorios son en el sistema nervioso central. Y son inhibitorios porque se unen a receptores ionotrópicos que producen la apertura de canales cloruros. Entonces, eso hace que se polarice más la membrana. Entonces, el aminoácido gamma aminobutírico, ¿verdad? Que este dice que su precursor es el glutamato, ¿verdad? Tiene distintos receptores, pero lo importante es que el sitio de síntesis es el sistema nervioso central y tiene función inhibidora. Ácido gamma aminobutírico y glicina son inhibidores en el sistema nervioso central y el glutamato también está en el sistema nervioso central, pero su función es excitadora. Excitadora. Muy bien. Aquí hay otra aplicación clínica, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender que cuando hay altos niveles de glutamato en el líquido intersticial, en el sistema nervioso central, eso ocasiona excitotoxicidad. Y eso destruye las neuronas. ¿Por qué? Por una activación prolongada en la transmisión sináptica excitatoria. O sea, como siempre está
el aminoácido, siempre se está excitando la neurona, entonces siempre está generando potenciales de acción, ¿verdad? Pero lo que esto puede suceder por la falta de aporte de oxígeno, por el flujo sanguíneo insuficiente, cuando hay accidentes cardiovasculares. Entonces, como cuando hay falta de oxígeno, los transportadores de glutamato de regreso a los bulbos terminales no actúan. Entonces el glutamato se acumula en la hendidura sináptica. Entonces eso hace que las neuronas se mantengan excitadas y produce la muerte. Muy bien. El otro tipo de neurotransmisores son las aminas biógenas. Estos son aminoácidos que han sido modificados y descarboxilados, o sea que se les ha eliminado el grupo amino. El grupo carboxilo. Entonces, por eso solo queda el grupo amino, ¿verdad? Por eso son aminas biógenas. Entre las más abundantes en el sistema nervioso tenemos la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. En el caso de la noradrenalina, este neurotransmisor cumple una función importante en el despertar, después del sueño profundo, también en la actividad onírica y en la regulación del estado del ánimo, ¿verdad? Entonces, es decir, que esta se libera en estos procesos y ayuda, pues es abundante en estos procesos. También hay otro compuesto que es la adrenalina, que tiene el mismo efecto que la noradrenalina, ¿verdad? Y que estas llegan a actuar como hormonas, porque la noradrenalina y la adrenalina se secretan al torrente sanguíneo desde la médula espinal. Cuando veamos el sistema nervioso autónomo, vamos a ver cómo se liberan estas hormonas y cómo causan efectos generales en todo el cuerpo. Luego está la serotonina. Esta se encuentra concentrada en las neuronas de los núcleos del RAFE, es una zona del encéfalo, ¿verdad? Y este neurotransmisor interviene en la percepción sensorial, la regulación de la temperatura, el control del estado del ánimo, el apetito y la inducción al sueño. Estaría aumentado, siendo liberado en estos procesos. Luego tenemos la dopamina. La dopamina esté activado en actividades emocionales, durante respuestas emocionales, en comportamientos adictivos y en experiencias placenteras. O sea que esta es la que se libera, ¿verdad? Cuando estamos teniendo actividades que nos causan placer. También ayuda a regular el tono de los músculos voluntarios y algunos aspectos del movimiento. Y por ejemplo menciona que cuando hay enfermedad de Parkinson y eso provoca rigidez muscular, eso se debe a que se degeneran estas neuronas que liberan la dopamina. Ahora, la noradrenalina y la adrenalina y la dopamina son catecolaminas, porque tienen el grupo amino y tienen un anillo catecol compuesto de 6 carbonos. Y estas se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. Y como ya dijimos, son liberadas a la sangre, ¿verdad? Y la inactivación de las catecolaminas se da por la recaptación en los bulbos, o pueden ser recicladas o destruidas por dos enzimas, que es la catecol metiltransferasa o la monoamino oxidasa. Estos neurotransmisores los vamos a comprender mejor sus efectos cuando veamos el sistema nervioso autónomo. Aquí las tenemos, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, que aquí las pone como, todas son monoaminas,
¿verdad? Son aminoácidos, son aminas biógenas, aminoácidas modificadas, y la dopamina, noradrenalina y adrenalina que vienen del aminoácido tirosina son catecolaminas. Entonces, si ustedes ven estas, donde se sintetizan, donde actúan en el sistema nervioso central, ¿verdad? Pero en el caso de la noradrenalina y la adrenalina también participan en el periférico porque son liberadas al torrente sanguíneo y pueden actuar en órganos efectores, como en el corazón, los vasos sanguíneos, ya vamos a ver, en el aparato digestivo, etc. Ahora, aquí hay otra aplicación clínica, ¿verdad? En el caso de la depresión no se conoce la causa exacta, ¿verdad? Pero las personas están tristes, con falta de interés, con frustración, con pensamientos suicidas. Ay, perdón. Entonces la investigación sugiere que es un desequilibrio de los neurotransmisores de serotonina, noradrenalina y la dopamina, porque si ustedes notan, todos están relacionados con el estado de ánimo, con las sensaciones placenteras, con el sueño, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que pueden contribuir a ese desequilibrio. Muy bien. Ahora, veamos estos neurotransmisores, el ATP y otras bases púricas. Ahí tenemos que la adenosina en sí misma y sus derivados, el trifosfato, el difosfato y el monofosfato, o sea, ATP, ADP y AMP, son neurotransmisores excitatorios, tanto del sistema nervioso central como del periférico, ¿verdad? De hecho, dice que algunas neuronas simpáticas liberan noradrenalina y ATP al mismo tiempo, o liberan ATP y acetilcolina. Y en el caso del óxido nítrico, el óxido nítrico es un gas simple, ¿verdad? En este caso es un neurotransmisor que dice es importante, secretado en el encéfalo y en la médula espinal, ¿verdad? En las glándulas suprarrenales y en los nervios del pene. Aquí dice que algunas investigaciones sugieren que el óxido nítrico desempeña también una función importante en la memoria y el aprendizaje. Entonces, las células, perdón, lo que quería explicar primero es que este óxido nítrico no se almacena en vesículas, sino que, como dice, este es secretado, este se sintetiza a través de una enzima y se forma a partir de un aminoácido y se secreta en el momento en el que se forma. Este no puede ser almacenado porque rápidamente es inactivado, es altamente reactivo, dice. Entonces rápidamente cambia. Entonces se mantiene, dice, menos de 10 segundos antes de combinarse con oxígeno y agua. Entonces de nada serviría almacenarlo porque no se almacenaría como óxido nítrico, ¿verdad? Y como el óxido nítrico es un gas, entonces este es soluble en los lípidos. Entonces él pasa a la membrana por difusión, o sea que él no necesita un receptor, ¿verdad? La célula lo libera y entra en las células vecinas. Cuando ingresa, activa una enzima que comienza la producción de un segundo mensajero. Ahora, la primera vez que se conoció, ¿verdad? Este neurotransmisor se conoció aquí en este proceso, cuando las células endoteliales de la pared de los vasos sanguíneos liberan el óxido nítrico. Este óxido nítrico difunde a las células musculares lisas adyacentes y provocan su relajación. Entonces se produce una vasodilatación.
cuando el vaso sanguíneo se relaja, este se puede ensanchar, este se puede extender, entonces recibe una mayor cantidad de sangre. Eso produce la vasodilatación. Esto provoca, ¿verdad? Un aumento del diámetro sanguíneo y puede ayudar a la disminución de la presión arterial o también a la erección del pene, ¿verdad? Por eso es que se encuentra aquí, en estos nervios, ¿verdad? Para producir la erección. Ahora, el monóxido de carbono, que es el otro neurotransmisor de molécula pequeña, pues este también es un gas, ¿no? Este no, al igual que el óxido nítrico, no es producido por adelantado ni empaquetado. Este es un neurotransmisor excitatorio que se produce en el encéfalo en respuesta a algunas funciones neuromusculares y neuroglandulares. Entonces, formado según la necesidad, ¿verdad? Y dice que puede proteger contra la actividad neuronal y puede estar relacionado también en la dilatación de los vasos sanguíneos, la memoria, la visión, la termorregulación, entre otras. Dígame, ¿alguien levantó la mano? ¿O escribieron en el chat? ¿Jóvenes? Escribieron en el chat. Algo escuché yo aquí. Sí, exacto. Exacto. Aquí, si ustedes ven en Tórtora, el óxido nítrico, su escritura abreviada es NO, porque las siglas siempre se ordenan en inglés, ¿verdad? Si fuera en español, las letras fueran al revés, ¿verdad? Pero acá, cuando dicen, la frase es que el óxido nítrico desempeña una función importante en la memoria y el aprendizaje. Pero sí que es bueno fijarse en esos detalles, ¿verdad? Y aquí, al igual que el óxido nítrico, al igual que el no, vean, cuando estamos con esta sustancia, acuérdense que siempre va escrito en mayúscula, entonces eso es lo que nos permite diferenciar que se refiere del nombre de un compuesto y no de la palabra no. Muy bien. Bien, ahora, los neurotransmisores que son moléculas grandes son los neuropéptidos. En este caso ya estamos hablando de 3 a 40 aminoácidos y están distribuidos tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Que se unen a receptores metabotrópicos y tienen acciones inhibitorias y excitatorias. Entonces, dentro de estos grupos están las encefalinas. Fíjense que son estas neuronas, estos neurotransmisores los empezaron a descubrir buscando las neuronas que tenían los receptores para las drogas, ¿verdad? Como para drogas opiáceas, como la morfina y la heroína. Entonces, ¿por qué es que estas sustancias se unen a las neuronas, verdad? Y entonces encontraron las neuronas que tienen los receptores para estos compuestos, para las encefalinas. Estos son los neurotransmisores. Y esos sus efectos son analgésicos, o sea que dentro del cuerpo tenemos los neurotransmisores que suprimen el dolor. Y de hecho dice que son 200 veces más potentes que la morfina, ¿verdad? Entonces, a estos también se les llama péptidos opioides, ¿verdad? Y son las endorfinas y las dinorfinas. Entonces, estos son los analgésicos naturales del cuerpo. Y de hecho, dice que la acupuntura
se basa en la pérdida del dolor por la liberación de estos opioides endógenos, ¿verdad? También son relacionados con el aumento de la memoria, el aprendizaje, sentimientos de placer o euforia, el control de la temperatura corporal, la regulación de hormonas que afectan el comienzo de la pubertad, la actividad sexual y la reproducción, o con enfermedades mentales. Aquí tenemos el otro ejemplo, este cuadrito lo tienen ustedes en Tórtora, es el cuadro 12.4 en la página 483, que la sustancia P está en neuronas sensitivas, en las vías de la médula espinal, regiones del encéfalo, y esas se asocian con el dolor, o sea, aumenta la percepción del dolor. Es el efecto contrario de las encefalinas, ¿verdad? Entonces, las encefalinas, ellas inhiben los impulsos dolorosos y suprimen la liberación de la sustancia P, ¿verdad? Ahora, las dinorfinas pueden también estar, dice, relacionadas con el dolor y el registro de las emociones. Y también hay otros neurotransmisores, como las hormonas hipotalámicas liberadoras inhibidoras, que como su nombre lo dice, las produce el hipotálamo y regulan la liberación de otras hormonas por parte de la adenohipófisis. Esto lo vamos a ver más adelante. Luego está la angiotensina 2, que esta es un neurotransmisor que estimula la sed, que ayuda a regular la presión arterial en el encéfalo. Si en la sangre se empieza a ver que hay una disminución de líquido y un aumento de solutos, entonces ya se estimula la sed, ¿verdad? Para que tomemos agua. Y la colecistocinina, la CCK, está en el encéfalo y en el intestino delgado. Y esta puede regular la alimentación al actuar como una señal de detención, es decir, que llegas en cierto momento, cuando el alimento llega al intestino delgado, se genera la producción de la colecistocinina, porque eso quiere decir que el estómago ya está lleno, ¿verdad? Entonces, por eso es que está relacionado con la señal que nos detiene la alimentación. Ahora veamos los circuitos nerviosos. Veamos, ya es de los últimos temas de esta guía. Entonces, vamos a ver cómo se organizan las neuronas. Que realmente su organización es bien compleja. Son redes complejas. Y esas redes se llaman circuitos nerviosos. Entonces, son grupos de neuronas que tienen como funciones específicas o con tipos específicos de información, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá diferentes ejemplos de circuitos entre las neuronas, ¿verdad? Un circuito simple sería una relación de 1 a 1, ¿verdad? Una neurona presináptica estimula una posináptica y así sucesivamente, ¿verdad? La segunda estimula una tercera y la tercera una cuarta. Pero realmente los circuitos son mucho más complicados. Y ahí tenemos los circuitos de convergencia, de divergencia, los de en paralelo postdescarga y los reverberantes. Los circuitos divergentes es que un impulso nervioso proviene de una única neurona sináptica, presináptica, que hace circuito con varias neuronas postsinápticas. Y así sucesivamente. Entonces ven ustedes que esta neurona presináptica tiene sinapsis con 2 postsinápticas. Estas dos, cada una tiene sinapsis con otras 2. Entonces, ¿qué sucede? La señal se va amplificando, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es el de la unión neuromuscular.
que una neurona presináptica estimula varias fibras porque se ramifica, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y también las señales sensoriales permiten que un impulso sensorial sea retransmitido a diversas regiones del encéfalo. O sea que cómo llegan las señales al cerebro, las señales las sensoriales, ¿verdad? Las aferentes. Entonces esas son transmitidas por este tipo de circuitos. El circuito de convergencia es como a la inversa. Son varias neuronas presinápticas que hacen sinapsis con una única neurona posináptica, ¿verdad? Y entonces esta neurona posináptica recibe impulsos nerviosos de varias fuentes, ¿verdad? Y en el caso de una única neurona motora puede recibir aferencias desde vías que se originan de diversas regiones del encéfalo, ¿verdad? De hecho, para corregir los movimientos hay una señal que viene de la corteza cerebral hacia el músculo, pero otra señal que va del cerebelo hacia el músculo. Entonces, por lo menos ahí hay de dos lugares que le van a llegar la señal a la neurona motora para un movimiento muscular. Y hay varios, porque hay varias zonas del cerebro que controlan los movimientos musculares. ¿Por qué aprendemos a bailar? ¿Por qué sabemos que un paso de baile no lo estamos haciendo bien? ¿Por qué sabemos que la pierna no la estamos moviendo bien? Es por eso, porque el cerebro analiza cada movimiento y ve cómo lo estamos haciendo y tiene que corregirse. El circuito reverberante. En este modelo, el impulso de entrada estimula la primera neurona, estimula la segunda y así una tercera y sucesivamente. Pero las neuronas estimuladas al final hacen sinapsis con otras neuronas que son estimuladas en primer término. Entonces, aquí en este caso, o sea que este es un circuito que es cíclico, por así decirlo, ¿verdad? Porque miren, esta última tiene sinapsis con esta neurona que llega a estimular a las primeras, ¿verdad? Entonces es un circuito cíclico, ¿verdad? Esto, por ejemplo, estos circuitos se dan en la respiración, en las actividades musculares coordinadas, al despertar o en la memoria de corto plazo, ¿verdad? Es, es cíclico. Dice que esta señal puede durar de unos segundos hasta muchas horas, según el número de sinapsis y la organización de las neuronas que participan en el circuito, ¿verdad? O sea que pueden ser circuitos largos, grandes, ¿verdad? Y el circuito en paralelo post descarga es en el que una única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas, cada una de las cuales hace sinapsis con una única célula postsináptica. Entonces, si la aferencia es excitatoria, la neurona postsináptica puede enviar una corriente de impulso en rápida asociación. ¿Esto qué quiere decir? Vaya, miren, esta neurona presináptica, mire, estimula a varias neuronas y estas otras neuronas están en grupo. Miren, estas otras neuronas están en grupo. Y todas estimulan, tanto ella como los grupos estimulan a una sola neurona postsináptica. Entonces, esta neurona postsináptica va a recibir la misma señal, ¿verdad? De distintos puntos. Entonces, ¿esto qué sería? Una sumación, ¿verdad? Entonces, por eso la neurona postsináptica puede enviar una corriente de impulsos en rápida sucesión, porque rápidamente va a estar recibiendo las señales, ¿verdad?, de los distintos lugares. Este tipo de circuito es la que participa en las actividades de precisión como los cálculos matemáticos, ¿verdad? Muy bien.
Así terminaríamos lo que son los circuitos nerviosos y vamos a esta última parte de la guía que trata sobre estos conceptos. Primero, la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? A lo largo de la vida, el sistema nervioso tiene plasticidad y esta es la capacidad para cambiar en base de la experiencia. Entonces, ¿cómo es que cambian las neuronas? Puede ser que broten nuevas dendritas, puede ser que se sinteticen nuevas proteínas, puede ser que se modifican las sinapsis con otras neuronas, ¿verdad? En este caso, la plasticidad, ¿verdad? Le da la habilidad de cambiar en función a su estructura en respuesta a cambios internos y externos. Por ejemplo, a medida vamos creciendo, ¿verdad? Vamos generando esas sinapsis que nos ayudan a realizar las actividades como caminar, ¿verdad? Como hablar, etcétera, ¿verdad? Entonces, a mayor diversidad y número de conexiones corticales, a mayor a medida se vayan aumentando estas dendritas, esta síntesis, entonces va aumentando nuestra capacidad para aprender, para generar soluciones a problemas. Entonces, el aumento de la capacidad cerebral ayuda a que se mejore la capacidad de entender y realizar actividades. Entonces, si ustedes estudian, jóvenes, ustedes ahorita están en el proceso de aprendizaje, su cerebro genera esa plasticidad. Entonces, si ustedes estudian, ustedes van a generar esa sinapsis. Y si el cerebro tiene esas sinapsis nuevas, entonces tiene capacidad para entender y para realizar. O sea, por eso siempre tenemos la capacidad para aprender, ¿verdad? Porque el cerebro se va generando. Ahora, la regeneración en el sistema nervioso central, esa es la capacidad de replicarse o de repararse, ¿verdad? Pero ya vimos que en el sistema nervioso periférico sí puede haber una regeneración si el cuerpo de la neurona permanece intacto, como ya vamos a ver más adelante. Pero en el sistema nervioso central hay poca o nula regeneración, o sea que no se puede reparar. Ahora, ¿qué es la neurogénesis? La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas a partir de células madres indiferenciadas. Es un proceso común en ciertos animales, pero en el caso del ser humano, normalmente se ha pensado que este proceso no es común en el ser humano. Sin embargo, en 1992 se publicó un descubrimiento en lo cual un descubrimiento del factor de crecimiento epidérmico que producía proliferación y diferenciación en neuronas y en astrocitos. Y en 1998 se descubrió que habían nuevas neuronas en el hipocampo, aquí en esta zona de acá, en esta que está en rojito, ¿verdad? Entonces, pero en otras zonas del encéfalo hay una carencia casi completa de neurogénesis, porque hay influencias inhibitorias de la neuroglia y porque hay ausencia de señales estimulatorias del crecimiento, ¿verdad? Que solo se ven realmente en el feto. Entonces, y que ya después en el adulto ya no están, ¿verdad? Entonces, por eso no hay generación de nuevas neuronas. Aquí están los dos factores, ¿verdad? Ahora veamos cómo se da la reparación de una neurona cuando hay un daño. Recordemos que la reparación se puede dar únicamente en el sistema nervioso periférico.
¿Y por qué es así? Porque para que la neurona se pueda reparar, primero el cuerpo celular tiene que estar intacto. Luego, las células de Schwann son vitales para su reparo. Entonces, las células de Schwann deben de estar funcionales. Y en el sistema nervioso central no hay células de Schwann, ¿verdad? Entonces no se puede dar esa reparación. Y lo otro es que la formación del tejido de cicatrización no se produzca muy rápidamente. Es necesario que la cicatrización sea más lenta que la regeneración del nervio. Entonces, cuando un axón se lesiona, los cambios suelen ocurrir en el cuerpo de la neurona y en el sector del cono axónico distal al sitio de la lesión y luego en el axón proximal al sitio de la lesión, ¿verdad? O sea que primero hay un cambio en el cuerpo y después se llega a cambiar el núcleo, ¿verdad? O sea que sí hay cambios en el cuerpo de la neurona afectada. Normalmente el cuerpo puede estar lejos del sitio de la lesión, pero debe de haber un cambio en el cuerpo que determine que la neurona debe ser reparada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las neuronas sensitivas que tenemos en la piel, imagínense, tenemos una fractura de brazo en donde se cortan los nervios, digamos. Entonces, los nervios, de hecho ya vamos a ver los nervios espinales en el laboratorio, ¿verdad? Que los vemos en la otra guía, creo yo. Entonces se cortan los nervios, el cuerpo de estas neuronas sensitivas están cerca de la columna vertebral. Entonces el cuerpo de la neurona está intacto, ¿verdad? Entonces ese segmento del axón de la neurona debe de ser reparado. Entonces por eso, cuando la neurona detecta, ¿verdad? Que está dañada el axón, entonces hay un cambio en el cuerpo de la neurona y luego un cambio en la porción próxima al sitio de la lesión. Entonces, de 24 a 48 horas después de que se da la lesión, los cuerpos de Nys se disgregan en finas masas granulares, o sea que cambian los cuerpos de Nys. Se recuerdan que son agrupaciones de ribosomas, ¿verdad? Y esa alteración de los cuerpos de Nys se llama cromatólisis. Entonces, la cromatólisis se da en el cuerpo de la neurona porque cambian los cuerpos de Nys. Ustedes pueden ver ahí que se llegan a hacer masas granulares, por eso son bien notorias. Dice que luego en el segmento del axón distal a la región dañada hay una tumefacción y luego se fragmenta y la vaina de mielina se deteriora. O sea que aquí donde se lesionó, miren, se da esta degeneración de la porción distal del axón y la vaina de mielina. Y esto se llama degeneración waleriana o valeriana. Vean, el axón se fragmenta y las células de Schwann también. Luego de este proceso, ¿verdad? Se acelera, los macrófagos degradan todo este material fragmentado, se acelera la síntesis de ARN, entonces se da la regeneración del axón. Primero las células de Schwann, miren, las células de Schwann hacen un canal hacia ambos lados de donde debe de formarse el axón. Y entonces generan un conducto de regeneración. Por eso es que la célula de Schwann participa en la regeneración, porque ella le dice al axón a dónde es que debe de regenerarse. Entonces, en ese conducto, ahí es donde crece el nuevo axón, ¿verdad? Y va va a través de toda el área lesionada. Si la brecha, dice, del sitio de la lesión es muy grande o si el hueco se llena de fibras colágenas, entonces el nuevo axón ya no puede crecer, ¿verdad?
Muy bien, pero es ahí donde algunas conexiones, dice que cuando se reparan, el axón va creciendo alrededor de 1.5 milímetros por día hacia los conductos de regeneración distales y crecen hacia los receptores y los efectores distales que están en el distales, ¿verdad? Entonces, se forman algunas conexiones motoras y sensitivas, ¿verdad? Entonces, si es muy grave, dice, algunas funciones se pueden perder porque no en todos los sectores se va a poder dar esta regeneración o esta reparación. Muy bien, eso sería todo, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No estamos bien? Vamos a detener. Jessica. Yo tenía una duda sobre lo